y a la responsabilidad de los conductores y dueños de vehículos sobre el riesgo que significa conducir un vehículo del cual no conocemos cuál es su estado y peor aún si no se ha dado el mantenimiento preventivo adecuado. Costa Rica logra un triunfo diplomático con la elección del jurista Sergio Ugalde Godínez como juez de la Corte Internacional de Justicia. El jurista costarricense Sergio Ugalde fue electo como juez de la Corte Penal Internacional para el periodo 2021-2030, con un apoyo de 87 votos de los estados partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Este triunfo diplomático también es un voto de confianza para Costa Rica por su compromiso con el derecho internacional, con la lucha contra la impunidad de los peores crímenes y con el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Y estar actualmente en la Corte Penal Internacional significa uno de los más grandes logros de nuestra política exterior. En el pasado, doña Elizabeth Odio Benito había ocupado ese puesto, llegando a ser hasta vicepresidenta de la Corte Penal Internacional. De nuevo, Costa Rica dice presente en la Corte Penal Internacional y con orgullo podemos decir el día de hoy que una campaña extensa, difícil para un país con un servicio exterior pequeño, ha logrado aquí en el seno de Naciones Unidas llevar a un jurista costarricense a ese puesto. En el proceso electoral nuestro país se basó en los valores, en el apoyo del derecho internacional y también en la defensa del multilateralismo que Costa Rica comparte con otros estados. El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano, expresó sentirse honrado por la confianza que se depositó en la candidatura del juez Sergio Ugalde. La Corte Plena Internacional es un tribunal del último recurso que consagra un sistema de justicia para los crímenes internacionales graves cuando no hay acción por parte de los tribunales nacionales e interviene solo cuando los estados no están dispuestos o no pueden investigar o hacer juicios nacionales. Ugalde es graduado de la Universidad de Oxford. Ha ejercido el derecho internacional por 20 años. Su experiencia es la gobernanza y tramitación de procedimientos en diversas cortes internacionales, entre otros. La Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos, y forma parte de ella 123 estados. Su función es investigar, procesar individuos acusados de cometer los crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. La COVID-19 tiró a la calle a perros y gatos. Afectadas económicamente por la pandemia, muchas familias sacaron a las mascotas del hogar y las abandonaron a su suerte. Organizaciones rescatistas y centros veterinarios aseguran que el abandono de estos animales se duplicó y triplicó durante estos 9 meses de pandemia. La periodista Julieta Cambronero elaboró una información especial al respecto y se la presentamos a continuación. Trico estuvo amarrado en las afueras de un edificio en Tibás durante una semana. Maya se encontraba en un lote baldío en Puriscal con 10 bebés. Ella, a quien le diremos Blanca, fue sacada de su casa y se encontraba en Alajuela. Tienen algo en común, han sido abandonados durante los 9 meses de la pandemia de la COVID-19 en el país. Trico, bueno, estaba amarrado en una Cruz Roja, dicen que tenía como una semana de estar amarrado, lo encontró una señora y pues habían como demasiados comentarios en el chat de Tibás. Y entonces de un Facebook de Tibás, pero nadie hacía nada. Maya la encontramos en Puriscal, estaba en un lote baldío, ella tuvo 10 bebés. Durante ese tiempo a mí me la reporta un compañero del trabajo, me indica que, bueno, que la perrita se ve muy débil, tenía una rajadura en la cabecita. Estos son los rostros de las otras víctimas de la crisis provocada por el coronavirus. Las mascotas tienden a ser los primeros sacrificados cuando las condiciones en los hogares se complican. Las organizaciones
organizaciones dedicadas al cuidado de mascotas, rescatistas particulares y centros veterinarios coinciden en que el abandono de animales se duplicó o triplicó por las consecuencias económicas en las familias generadas durante la emergencia de la COVID-19. Territorio de Zaguates, por ejemplo, hasta mediados de noviembre había rescatado 2.900 perros en los 9 meses de la pandemia y en promedio recuperan 900 por año. Actualmente en el sitio hay más de 1.900 animales. Si te digo que se triplicó, me quedo corto. O sea, en estos meses que llevamos de la pandemia, hemos recogido casi 3 veces más animales de lo que habíamos recogido en el 2018. No es que yo justifique, jamás voy a justificar el abandono, pero la situación económica que están pasando muchas familias es algo terrible. Entonces han tenido que abandonar sus hogares, han perdido la casa o no pueden pagar el alquiler que antes pagaban. Se tienen que desplazar a casas de familiares donde lamentablemente no hay espacio para los perros. En el Centro Veterinario Gocha, en Heredia, han tenido variedad de casos de abandono, tanto de perros como de gatos. Creen que los casos se han duplicado en los últimos 9 meses. Abandono se da en todo lado. Nosotros como centro veterinario, hasta mismo como la veterinaria pasa cerrada en horas de la noche, nos dejan cajas con perros, cajas con gatos. También hemos tenido el caso de abandonos de perros amarrados dentro de un saco, metidos en un charral. Camadas de perros botadas en un caño, pues de todo hemos tenido realmente en estos meses. Maigualida Brenes es rescatista independiente desde hace 3 años. Durante los 9 meses de la crisis de la COVID-19 ha rescatado 50 animales en condición de abandono. Sí se veían casos, ¿verdad? Pero creo que la pandemia ha venido a agudizar un poco más por el tema de que muchas personas han tenido la necesidad de cambiar de domicilio. De repente el hecho de que tener que pasarse a una casa, un cuarto o tener que compartir con un grupo familiar les ha hecho la necesidad de tener que dejar a sus mascotas. La COVID-19 seguirá o bien no hay una fecha de caducidad, por ende existe la posibilidad de que los animales sigan estando en riesgo de ser abandonados. Ante eso, ¿qué podría hacerse para frenar el abandono? Primero, ser responsable y si la situación económica no permite comprarle el alimento del animal, darle una parte de lo que usted acostumbra a comer, no tirarlo a la calle, buscar una opción donde puedan recibirlo, adoptar antes de comprar y castrar a los animales. Sobre esto último, Álvaro Saume, de Territorio de Zaguates, cree necesario que las castraciones sean obligatorias y gratuitas. A mediano plazo, la solución real es que las castraciones se hagan gratuitas y obligatorias. Las castraciones deben ser financiadas por todos nosotros. Hay muchas familias que no tienen para pagar 10.000 colones por una castración. Lo más importante ahora es adoptar. Yo pienso que lo más importante en estas épocas de pandemia, uno no puede desperdiciar literalmente la plata comprando un perro de $1.000, de $2.000, habiendo tantos perros y tantos gatos en la calle. Las organizaciones y personas dedicadas al rescate de animales trabajan con limitados recursos y además tienen deudas. Territorio de Zaguates, por ejemplo, acumula una deuda de más de 20 millones de colones. Si usted quiere ayudar con el dinero, puede hacerlo a través de la página web www.territoriodezaguates.com. Si desea adoptar, puede enviar un mensaje al WhatsApp al 8484-7329. Para colaborar con la rescatista Maigualida Brenes o adoptar, puede enviarle un mensaje al WhatsApp al 7260-5944. La Contraloría General de la República autorizó una contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social
para comprar en forma directa el equipamiento requerido para la continuación de la estrategia de expansión de las camas para el abordaje de la pandemia por la COVID-19. Según el ente Contralor, el monto máximo es de $1.458.586. La justificación de la caja fue que en las últimas semanas se ha visto un aumento considerable en los casos, ya que nos encontramos en una segunda ola pandémica y por ende ha venido un aumento la utilización de camas hospitalarias, tanto críticas como no críticas, por parte de pacientes con COVID-19. Además, indica que es de esperar que esta situación se mantenga en tendencia a la alza debido a que se acercan fechas en las cuales se dan reuniones de personas y aglomeraciones en sitios públicos. Por esta razón, la Caja aseguró que requiere implementar medidas que puedan ayudar a generar una mayor capacidad de atención de las posibles pacientes que llegarán a sus hospitales. Más de 2 millones de colones adicionales le cobró Acueductos y Alcantarillados a Casa Presidencial en los meses de septiembre y octubre por el servicio de agua. El caso se suma a las quejas en cobro del agua que han planteado miles de usuarios, así como otras debilidades de la gestión de la IA que desembocaron en la renuncia de la jerarca Yamilet Astorga. Una diferencia de más de 2 millones de colones canceló Casa Presidencial en las facturas de septiembre y de octubre al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En septiembre, el recibo del cobro de agua de uno de los hidrantes de Casa Presidencial fue de 5.700.000 y el de octubre de 6.800.000. No obstante, el monto promedio de facturación durante el primer trimestre del 2020 fue de 3.100.000, según confirmó Casa Presidencial tras una consulta que realizó Costa Rica Noticias. El Poder Ejecutivo solicitó a la IA la revisión de los instrumentos de medición, pero la diferencia de facturación de Casa Presidencial se suma a la de miles de usuarios que durante los meses de pandemia denunciaron cobros de facturación que no corresponden con el consumo real. Estas y otras irregularidades forman parte de los dilemas que han tenido a la institución y que desembocan en la salida de la jerarca Yamilet Astorga, entre otros cuestionamientos como nombramientos irregulares a la gestión de la IA por insuficiencias con el abastecimiento del agua. Tras estos cuestionamientos, Yamilet Astorga presentó la renuncia al presidente Carlos Alvarado este lunes y en su carta señaló: en el contexto de las anteriores consideraciones con el devenir de la situación pandémica tan crítica que vive nuestro planeta y que ha venido a replantear absolutamente todo, desde la forma de convivencia social hasta los modelos de gestión institucional, hemos tenido que adaptarnos en el AIA a nuevos escenarios laborales, que por cierto, de manera extraña a una situación social de tanta confusión, han sido bombardeados literalmente en meses anteriores por virus introducidos a nuestros sistemas informáticos, así como por informaciones, algunas poco fundamentadas y distorsionadas sobre nuestro quehacer institucional. Tomás Martínez, el presidente ejecutivo del INBU, será quien asumirá el mando de esta institución a partir del 4 de enero del próximo año. Martínez aseguró que tomar la rienda de esta institución será un desafío y que en este sentido planea mejoras en el uso de herramientas tecnológicas para la facturación. El tema de facturación tiene 3 elementos que hay que abordarlos de inmediato. O sea, lo primero es mejora y optimización tecnológica. Segundo es servicio y atención al cliente. Y el tercero es el control de calidad y el monitoreo de la facturación para poder hacer los filtros que sean necesarios de tal forma que no salga una factura errónea o con problemas a la calle. También señaló que deberá analizar en detalle el tema de la reestructuración de la institución con el fin de agilizar los sistemas de trabajo. Yo creo que lo primero es optimizar los procesos que están actualmente. Ese es un paso fundamental, inmediato. Quedan 17 meses. En un tiempo corto, cada semana vale oro. Y por lo tanto hay que entrar de inmediato a revisar los procesos internos. La reestructuración habrá que medirla en función, no sé qué se ha avanzado al respecto, tengo que revisarlo, tengo que ver qué. Con el
el programa de crecimiento verde, Descubre y Plan de Alivio, la promotora de comercio exterior Procomer y el Ministerio de Comercio Exterior Comex apoyaron a 291 pequeñas, micro y medianas empresas que se vieron afectadas por la pandemia generada por la COVID-19. El ministro de esta cartera, Andrés Valenciano, aseguró que la inversión fue superior a los $8 millones, los cuales permitieron brindar asesorías especializadas, incrementar la competitividad, la diversificación y facilitar el acceso de otros productos nacionales a estos mercados internacionales. Estas empresas han demostrado resultados positivos como aumento de la empleabilidad en ventas, encadenamiento y exportaciones, señaló Valenciano. Hace varias décadas, Costa Rica apostó por un modelo de desarrollo basado en las exportaciones y conectado a los mercados internacionales. Durante el último año se ha demostrado lo importante y lo valioso que es este modelo al permitirle al sector exportador seguir generando empleo y crecimiento económico en medio de un año muy complicado por la pandemia. Este miércoles en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al lagarto o varano acuático. Una producción de Nat Geo le describe como una de las especies más inteligentes del mundo. El varano o lagarto acuático es uno de los lagartos más inteligentes del mundo. Pueden llegar a medir 2 metros de largo y tienen una cola fuerte, además de garras afiladas y una mordedura venenosa. Los más pequeños necesitan su astucia para sobrevivir, sobre todo porque los varanos más grandes no comparten su comida. Mientras los más grandes luchan por el cadáver, el pequeño aprovecha la oportunidad para darse un bocado. Y hasta ahora hacemos una pausa comercial, pero ya venimos con mucha más información. Quédese con nosotros. Congreso de Estados Unidos aprobó un plan de apoyo para hogares y empresas por $900 millones, considerado esencial para enderezar el rumbo de la primera economía mundial. Las pérdidas fueron más del 70-80%. En esa ocasión, digamos, la papa se perdió, tuvo una pérdida, digamos, del más del 70-80%. En cuestión de 8 días ya me habían indemnizado a mí. Un personal del INSS me visitaron y hicieron la inspección y me vi beneficiado con el 100%, o sea, el INSS me cubrió el 100% de la producción. Recomiendo a los agricultores que adquieran estos seguros. Si se utiliza, excelente. Si no, ahí usted tiene una garantía de que usted a la hora de cosechar, si tuvo algún problema, el INSS le va a ayudar. Banco Central de Costa Rica presenta los nuevos billetes con seguridades de última generación. Para identificar su autenticidad, siga 3 sencillos pasos. Toque el relieve en el retrato. Mire la transparencia a través de la ventana. Gire el billete y vea el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. Los nuevos billetes son más seguros, duraderos y de material reciclable. Así que toque, mire y gire. Y continuamos con más información. Hacienda analiza diversas opciones para definir un nuevo impuesto que le permita recaudar cerca de 200.000 millones de colones al año. El Ministerio de Hacienda anunció recientemente su intención por cobrar el impuesto sobre la renta a la lotería.
Además, por medio de un nuevo proyecto de ley, busca eliminar la exoneración de ese impuesto al salario escolar y cobrar 5% de impuesto a las remesas. Sin embargo, según el ministro de Hacienda, Elian Villegas, aún se debe hacer algo más que le sume a la reducción de los gastos en el gobierno, por lo que analizan diversas opciones en las que pretenden recaudar mediante un nuevo impuesto cerca de 200.000 millones de colones por año. Impuestos, en este momento se tiene presentado el impuesto a la lotería, que ahí también lo que se está buscando es que la lotería pague un impuesto sobre la renta, y hay que pensar en algún impuesto que nos permita recaudar aproximadamente 1.6 del PIB, esos son 200.000 millones de colones al año, y esa sí es una tarea que tenemos pendiente en este momento. Aunque aún no lo tiene definido, el Ministerio de Hacienda ya está valorando las opciones para determinar cuál sería ese nuevo impuesto. Todavía no está claro, sí hay varias opciones, pero no se tiene claridad exactamente sobre cuál de todas esas opciones es más viable en términos financieros, en términos de logística y en términos de aprobación parlamentaria. ¿Y cuáles serían esas opciones que están analizando? No, mejor cuando se tenga ya la opción definitiva se puede comunicar, pero ahora no tiene sentido pensar y hacer públicas una cantidad diversa de opciones que puede abarcar prácticamente todo el rango de los impuestos existentes y evidentemente al final lo que se va a aplicar es una partecita pequeña. El Ministerio de Hacienda analizará que ese nuevo impuesto tenga viabilidad política para su aprobación en la Asamblea Legislativa. Los primeros 5 proyectos del programa de obras impostergables OBIS del Fideicomiso Ruta 1 entre San José y San Ramón presentan un avance integral del 100% en labores de diseño y de un 44% en labores constructivas. Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el sector que conecta Barrial con el Castella es la obra más adelantada con un 74% de avance. Más adelante, entre el río Ciruelas y el río Alajuela, las obras tienen un 40% de avance. Ahí se trabaja en la nueva estructura del primer puente, en donde se colocaron las vigas y se está finalizando la armadura de la losa. Para el 2021 se dará la orden de inicio para las labores de diseño de las OBIS del lote 2, correspondientes a la ampliación sobre el río Torres a 8 carriles y al mejoramiento del intercambio circunvalación a la altura del Monumento del Agua. El Incofer mostró por dentro los nuevos trenes provenientes de China que llegaron la semana anterior a Costa Rica y que ya están en la estación del Pacífico en San José, listos para iniciar las pruebas que los pondrán en circulación en el primer cuatrimestre del año próximo. El Incofer finalmente mostró el interior de los nuevos trenes que fueron traídos desde China la semana anterior y que muy pronto empezarán a formar parte de la flotilla ferroviaria. Los nuevos convoys son ligeramente más altos que los antiguos, por lo que el instituto trabaja en la adaptación de 5 de los andenes ferroviarios del país, principalmente para garantizar el acceso a sillas de ruedas. Los trenes ahora van a iniciar una etapa de pruebas, puesta en operación, conlleva pruebas dinámicas y pruebas estáticas sobre el derecho de la vía, recorridos, sincronización de sistemas de identificación de estaciones, etc. Esta etapa tiene una duración aproximadamente entre 10 a 12 semanas y con el fin de que en abril ya podamos iniciar la operación de pasajeros. Los vagones internamente están diseñados para mantener el flujo de circulación de los usuarios, ya que sus asientos están ubicados de forma lateral, permitiendo un pasillo con doble caminata. Cada tren dispone de espacio para transportar a 372 pasajeros. Los asientos preferenciales están ubicados muy cerca de las entradas y tienen un color distinto para diferenciarlos. Otro detalle interesante es el sistema de información con pantallas, donde se podrá ver la ruta completa del tren. Evidentemente estas unidades pues ofrecen son más viables, digamos, en cuanto al acceso y la movilidad para los usuarios, porque son pensados a nivel ferroviario en relación al tránsito y en relación a cómo poder sujetarse y tener seguridad dentro de la unidad, y todo eso ayuda muchísimo más fácil para obtener las autorizaciones respectivas para poder ingresar más pasajeros. Cada unidad está conformada por 2 vagones unidos por una extensión que permitirá dar giro a las unidades.
Además, un detalle interesante es que a diferencia de las locomotoras, estos traen incorporadas las cabinas de control y solo utilizan una palanca de manejo y no 3 como las actuales. Paralelo a la llegada de estos trenes, el Incofer también trabaja en el cobro electrónico del sistema de pago. Nosotros esperamos iniciar el próximo año con una serie de planes pilotos para poder hacer una realidad a fin de año, ya concretar el sistema de pago electrónico para los pasajeros. Evidentemente estos trenes igual ofrecen una mayor facilidad para el tema de pago electrónico porque tienen solamente accesos en laterales. Recordemos que uno de los principales problemas que nosotros teníamos con el pago electrónico es que las locomotoras, los vagones tienen 4 accesos. Entonces es muy difícil el tema del cobro y del confinamiento. Esto nos ofrece una oportunidad de mejora en ese aspecto. El segundo lote, compuesto también por 4 trenes, estaría llegando a Costa Rica a finales del mes de enero. El Incofer estima que estos 8 convoy estarían en servicio durante el primer trimestre del 2021. El 1,5 kilómetros de la carretera que comunica el centro de Santo Domingo de Heredia con el cementerio local en la vía hacia Tibás es una literal pesadilla para los conductores, así como para quienes viven o tienen comercios a la orilla de la calzada. Los trabajos en este tramo fueron anunciados por el propio presidente de la República, Carlos Alvarado, en su primer día de mandato, pero 2 años y 7 meses después, las obras siguen inconclusas. Los 1.5 kilómetros de vía entre el centro de Santo Domingo y el cementerio sobre la ruta que lleva a Tibás es un verdadero calvario para vecinos, comerciantes y conductores de la zona. Los trabajos de ampliación ya cumplen 2 años y 7 meses sin que aún se defina una fecha de conclusión. Este tramo es uno de los 28 puntos del gran área metropolitana llamado Topics, donde se complica el tránsito vehicular y por lo tanto fueron declarados como prioritarios por el presidente Carlos Alvarado en el primer día de su gestión. Considerando esta urgencia, el 28 de mayo del 2018 dieron inicio los trabajos en esta sección de la Ruta Nacional 5, pero a este 22 de diciembre la vía no tiene la carpeta asfáltica y el paso para los vehículos es dificultoso. Está muy difícil, está apretada la cosa, mucha presa. Todos los días. La verdad es que sí es un poco complejo, más a estas horas que son un poquitillo horas pico y también en las tardes. ¿Desde hace cuánto estás aquí? ¿Mucho tiempo? Sí, transito casi que todos los días por acá, entonces sí, es bastante complicadillo un poco. Es un problema porque al haber esta calle en esta forma, para al menos los clientes no llegan igual. La mercadería es una que se maltrata, se ensucia y tiene que estar uno limpiando todo el tiempo, varias veces al día. Por lo mismo, porque es demasiado de polvazal y hasta para la respiración de uno, eso no es agradable. Tengo casi 3 meses de trabajar con el restaurante aquí de Leña y Carbón y esto es una barbaridad. Desde las 8 de la mañana, bueno, aquí se abre a las 11:30, pero yo llego a las 10 de la mañana. Y los vamos a las 10 de la noche y pueden hacer las tomas y vean las presas desde estas horas. Y son las 8, 9 de la noche, es igual. Las ventas súper bajas, la gente no se puede parquear, la suciedad es demasiado, el polvo es algo increíble. En el momento que vienen a hacer los trabajos siempre es cuando el comercio está más activo. Entonces es algo que nos está afectando sumamente a nosotros como comerciantes. Y no solo eso, los que vivimos aquí también. En este punto, la pretensión es ampliar la vía 3 carriles. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, justificó a Costa Rica Noticias que recuperar el derecho de vía, así como el alcantarillado, complicaron las labores. El jerarca no indicó para cuándo se estima la conclusión de las obras y en la oficina de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes no contestaron a las consultas hechas por este medio. Lo que sí explicó Mata es que entre enero y febrero se colocará un puente Bailey junto al ya existente sobre el río Virilla que comunica Tibás con Santo Domingo, para ampliar ese paso a 3 carriles. Desearíamos poder haberla concluido de una manera más acelerada, pero recordemos que eso lo hemos ido resolviendo de topic en topic, ¿verdad? De punto de congestión en punto de congestión. No obedeció un proyecto
que se contrató para toda la longitud de la carretera. De manera que es muy difícil señalar que haya sido atraso en la ejecución de la obra. ¿Cuándo se estaría colocando el puente? Se empezaría el año entrante, entre enero y febrero. En un inicio se planteó la ampliación del puente a 3 carriles, pero la afectación económica de la pandemia al MOP dio marcha atrás con el proyecto. Ante eso, la solución momentánea será la colocación del puente modular. Según afirmó el jerarca del MOP, esta intervención en Santo Domingo estaría finalizada para el próximo año. Muy cerca de esa zona, entre Santa Rosa, de Santo Domingo de Heredia y La Valencia, se inició la ampliación de un tramo de la vía para descongestionar dicha ruta. Actualmente, la maquinaria trabaja en la limpieza del derecho de vía. En la ruta se habilitará un tercer carril. Y ahora nos trasladamos al ámbito internacional. El vínculo sexual entre una niña de 13 años y un hombre 2 veces mayor que ella sería considerado abuso sexual contra menores en la mayoría de países del mundo, pero no en Filipinas, aunque ya esto podría cambiar. En Filipinas, cualquier adulto puede tener relaciones sexuales con niños o niñas a partir de los 12 años, una de las edades más bajas del mundo. Pero esto podría cambiar pronto. Luego de décadas de lucha de las organizaciones de protección de la infancia, el Senado tiene previsto votar en los próximos meses una ley para aumentar la mayoría de edad sexual a 16 años y planea establecer penas que van hasta la cadena perpetua para quienes infrinjan la norma. El proyecto busca ayudar a proteger a los jóvenes del archipiélago, convertido en paraíso para los pederastas en línea y donde se producen 500 embarazos diarios de adolescentes. Rose Álvarez tenía 13 años cuando empezó a tener relaciones con un hombre 2 veces mayor que ella y muy pronto quedó embarazada. No sabía nada de sexo porque todavía era una niña. No sabía lo que estaba pasando porque estaba muy ebria. Me emborrachó fácilmente con apenas un par de tragos de alcohol, incluso ahora. Una investigación nacional en 2015 mostró que el 20% de los jóvenes de entre 13 y 17 años habían sido víctimas de abuso sexual y el 4% había sufrido violaciones, según UNICEF. Las organizaciones de defensa de los derechos de los niños confían en que una modificación en la ley ayude a empezar a cambiar las cosas. El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, un expastor evangélico, fue detenido este martes en una investigación sobre un supuesto esquema de sobornos en la alcaldía carioca, en un nuevo episodio de corrupción en la ciudad tarjeta postal de Brasil. El alcalde de Río de Janeiro fue detenido el martes en una investigación sobre un supuesto esquema de sobornos. Marcelo Crivella, un expastor evangélico, estaba a 9 días de terminar su mandato, durante el cual fue objeto de varios procedimientos de destitución por malas prácticas y gestión deficiente. En el mismo operativo fueron arrestadas otras personas, entre ellas el empresario Rafael Alves, hermano de un expresidente de la Agencia Municipal de Turismo Río Tour. También Mauro Macedo, extesorero de la campaña de Crivella y primo de Emir Macedo, el fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, de quien Crivella es sobrino. Según la investigación, que empezó en 2018 con la delación de un cambista, empresas que querían cerrar contratos con Río Tour daban cheques a Rafael Alves. El alcalde, que durante la última campaña electoral buscó mostrarse próximo al presidente Jair Bolsonaro, no logró la reelección en los comicios de noviembre, en los que perdió por más de 30 puntos contra el centroderechista Eduardo Paes. Ha sido acusado de mezclar política y religión y de favorecer a los miembros de su iglesia. El último escándalo fue motivado por un caso denunciado por TV Globo y apodado Guardianes de Crivella, un esquema mediante el cual funcionarios públicos intimidaban a los periodistas mientras hacían reportajes frente a los hospitales municipales, desbordados por la pandemia de coronavirus. El Congreso de Estados Unidos aprobó un plan de apoyo para hogares y empresas por más de 90.000 millones de dólares, considerado esencial para enderezar el rumbo de la primera economía mundial, fuertemente golpeada por la pandemia de coronavirus.
El Congreso de Estados Unidos aprobó el lunes un plan de apoyo para hogares y empresas por $900 mil millones. El proyecto de ley, considerado esencial para enderezar el rumbo de la primera economía mundial, tuvo un apoyo abrumador tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes y fue promulgado en la madrugada del lunes por el presidente Donald Trump, evitando un cierre del gobierno federal. El acuerdo será un balón de oxígeno para millones de desempleados que veían cómo después de Navidad iban a expirar las ayudas y proporcionará una nueva inyección de dinero líquido a los hogares más vulnerables. Las pequeñas empresas se beneficiarán de más subvenciones gubernamentales, mientras que el paquete también incluye ayudas para el alquiler y para las familias que enfrentan un desalojo. Estados Unidos, el país más golpeado en términos absolutos por la pandemia, enfrenta un fuerte rebrote en los últimos meses, que amenaza la esperada recuperación económica. Datos recientes muestran que las ventas minoristas se desaceleraron de cara a la temporada navideña, mientras que las nuevas solicitudes de beneficios por desempleo han aumentado durante 4 de las últimas 5 semanas después de meses de caídas. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió en Delaware la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19, mientras que en Connecticut se dio el inicio de la campaña de inoculación del tratamiento desarrollado por Moderna, el segundo inmunizante aprobado por el país. Joe Biden vacunado contra la COVID-19. El presidente electo de Estados Unidos recibió el lunes la primera dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech en un hospital de Newark, en el estado de Delaware. Biden, de 78 años, fue vacunado junto a su esposa Jill. En 21 días, ambos deberán recibir la segunda dosis de la vacuna necesaria para obtener inmunidad. El demócrata elogió de manera poco común al presidente saliente Donald Trump por la logística en la campaña de vacunación. Esta administración merece algo de crédito por la operación Warp Speed. Paralelamente, comenzó en Estados Unidos la vacunación del tratamiento desarrollado por el laboratorio Moderna, aprobado el pasado viernes. El hospital de Hartford, en Connecticut, fue el primero en suministrar la inmunización, que también se administra en 2 dosis. El ARN le enseña a tu cuerpo a crear una porción del virus conocido como proteína de pico, y luego tu cuerpo reconoce la proteína de pico como un invasor y desarrolla anticuerpos. Entonces, cuando tu cuerpo está expuesto al coronavirus, ya reconocerá la proteína de pico y será capaz de neutralizarlo. Según las autoridades, las condiciones menos estrictas de conservación de la vacuna de Moderna permitirán responder con mayor facilidad a las necesidades de las zonas rurales y de difícil acceso. Las vacunaciones en público se multiplican desde el lunes pasado, con el objetivo de disipar las dudas de una parte de la población del país que desconfía de la seguridad de las nuevas vacunas. En Estados Unidos, la pandemia ha dejado unos 17.800.000 contagios y más de 317.000 muertos. Hacemos una pausa comercial, pero quédese con nosotros que ya volvemos. Protéjase hoy mismo con un seguro autoexpedible desde 5,000 colones al pagar su marchamo. Recuerde que el que a buen seguro se arrima, buena cobertura recibe. Además, quedará participando por fines de semana en hoteles en Costa Rica y pantallas. Pague su marchamo y adquiera su seguro autoexpedible en grupoins.com. Banco Central de Costa Rica presenta los nuevos billetes con seguridades de última generación. Para identificar su autenticidad, siga 3 sencillos pasos. Toque el relieve en el retrato y en los puntos. Mire los efectos en el escudo nacional. Gire el billete y vea el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. Los nuevos billetes son más seguros, duraderos y de material reciclable. Así que toque, mire y gire.
Buenos días, amigos de Costa Rica Noticias. Les saluda Melissa Valerio. Gracias por acompañarnos en esta edición matutina de las noticias que se han generado en las últimas 24 horas. Les saluda Melissa Valerio y a continuación hacemos un repaso por nuestros titulares. Más de 2 millones de colones adicionales le cobró Acueductos y Alcantarillados a Casa Presidencial en los meses de septiembre y octubre por el servicio de agua. Hacienda analiza diversas opciones para definir un nuevo impuesto que le permita recaudar cerca de 200.000 millones de colones al año. Incofer mostró por dentro los nuevos trenes provenientes de China y que ya están en la Estación del Pacífico en San José, listos para iniciar las pruebas. Congreso de Estados Unidos aprobó un plan de apoyo para hogares y empresas por 900.000 millones de dólares, considerado esencial para enderezar el rumbo de la primera economía mundial. Y vamos con el detalle de las informaciones. De acuerdo al corte del 15 de diciembre, 111.564 vehículos no tenían la revisión técnica vehicular. De estos, 90.006 no han asistido del todo a la cita y 21.558 no aprobaron su revisión vehicular. La vocera de esta entidad manifestó que a pesar de que este año hubo una tendencia al cumplimiento, al parecer por los controles de carretera y la pandemia, en los últimos meses nuevamente se estancó la asistencia. Ante esta situación y para evitarle contratiempos a los conductores, Hidalgo aseguró que brindarán el servicio este fin y principio de año, siendo el 24 y el 31 que laborarán solo al mediodía. Entre tanto, el 25 de diciembre y el 1 de enero del 2021 no brindarán el servicio para disfrutar de los feriados de ley. Para este momento, por ejemplo, a pocos días de que termine el año, todavía están pendientes más de 111.000 vehículos sin la revisión técnica pendiente. Recordamos que está próximo el pago del marchamo, para lo cual el RIT es requisito, pero más allá de eso, como todos los años, hacemos un llamado a la conciencia y a la responsabilidad de los conductores y dueños de vehículos sobre el riesgo que significa conducir un vehículo del cual no conocemos cuál es su estado y peor aún si no se ha dado el mantenimiento preventivo adecuado. Costa Rica logra un triunfo diplomático con la elección del jurista Sergio Ugalde Godínez como juez de la Corte Internacional de Justicia. El jurista costarricense Sergio Ugalde fue electo como juez de la Corte Penal Internacional para el periodo 2021-2030, con un apoyo de 87 votos de los estados partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Este triunfo diplomático también es un voto de confianza para Costa Rica por su compromiso con el derecho internacional, con la lucha contra la impunidad de los peores crímenes y con el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Y estar actualmente en la Corte Penal Internacional significa uno de los más grandes logros de nuestra política exterior. En el pasado, doña Elizabeth Odio Benito había ocupado ese puesto, llegando a ser hasta vicepresidenta de la Corte Penal Internacional. De nuevo, Costa Rica dice presente en la Corte Penal Internacional y con orgullo podemos decir el día de hoy que una campaña extensa, difícil para un país con un servicio exterior pequeño, ha logrado aquí en el seno de Naciones Unidas llevar a un jurista costarricense a ese puesto. En el proceso electoral nuestro país se basó en los valores, en el apoyo del derecho internacional y también en la defensa del multilateralismo que Costa Rica comparte con otros estados. El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano, expresó sentirse honrado por la confianza que se depositó en la candidatura del juez Sergio Ugalde. La Corte Plena Internacional es un tribunal del último recurso que consagra un sistema de justicia para los crímenes internacionales graves cuando no hay acción por parte de los tribunales nacionales e interviene solo cuando los estados no están dispuestos o no pueden investigar o hacer juicios nacionales. Ugalde es
graduado de la Universidad de Oxford. Ha ejercido el derecho internacional por 20 años. Su experiencia es la gobernanza y tramitación de procedimientos en diversas cortes internacionales, entre otros. La Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos, y forma parte de ella 123 estados. Su función es investigar, procesar individuos acusados de cometer los crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. La COVID-19 tiró a la calle a perros y gatos afectados. Sacaron a las mascotas del hogar y las abandonaron a su suerte. Organizaciones rescatistas y centros veterinarios aseguran que el abandono de estos animales se duplicó y triplicó durante estos 9 meses de pandemia. La periodista Julieta Cambronero elaboró una información especial al respecto y se la presentamos a continuación. Trico estuvo amarrado en las afueras de un edificio en Tibás durante una semana. Maya se encontraba en un lote baldío en Puriscal con 10 bebés. Ella, a quien le diremos Blanca, fue sacada de su casa y se encontraba en Alajuela. Todos tienen algo en común. Han sido abandonados durante los 9 meses de la pandemia de la COVID-19 en el país. Trico, bueno, estaba amarrado en una Cruz Roja. Dicen que tenía como una semana de estar amarrado. Lo encontró una señora y pues habían como demasiados comentarios en el chat de Tibás. Y entonces de un Facebook de Tibás, pero nadie hacía nada. Maya la encontramos en Puriscal, estaba en un lote baldío, ella tuvo 10 bebés. Durante ese tiempo a mí me la reporta un compañero del trabajo, me indica que, bueno, que la perrita se ve muy débil, tenía una rajadura en la cabecita. Estos son los rostros de las otras víctimas de la crisis provocada por el coronavirus. Las mascotas tienden a ser los primeros sacrificados cuando las condiciones en los hogares se complican. Las organizaciones dedicadas al cuidado de mascotas, rescatistas particulares y centros veterinarios coinciden en que el abandono de animales se duplicó o triplicó por las consecuencias económicas en las familias generadas durante la emergencia de la COVID-19. Territorio de Zaguates, por ejemplo, hasta mediados de noviembre había rescatado 2.900 perros en los 9 meses de la pandemia y en promedio recuperan 900 por año. Actualmente en el sitio hay más de 1.900 animales. Si te digo que se triplicó, me quedo corto. O sea, en estos meses que llevamos de la pandemia, hemos recogido casi 3 veces más animales de lo que habíamos recogido en el 2018. No es que yo justifique, jamás voy a justificar el abandono, pero la situación económica que están pasando muchas familias es algo terrible. Entonces han tenido que abandonar sus hogares, han perdido la casa o no pueden pagar el alquiler que antes pagaban. Se tienen que desplazar a casas de familiares donde lamentablemente no hay espacio para los perros. En el Centro Veterinario Gocha, en Heredia, han tenido variedad de casos de abandono, tanto de perros como de gatos. Creen que los casos se han duplicado en los últimos 9 meses. Abandonos se dan en todo lado. Nosotros como centro veterinario, hasta mismo como la veterinaria pasa cerrada en horas de la noche, nos dejan cajas con perros, cajas con gatos. También hemos tenido el caso de abandonos de perros amarrados dentro de un saco, metidos en un charral. Camadas de perros botadas en un caño, pues de todo hemos tenido realmente en estos meses. Maigualida Brenes es rescatista independiente desde hace 3 años. Durante los 9 meses de la crisis de la COVID-19 ha rescatado 50 animales en condición de abandono. Sí se veían casos, ¿verdad? Pero creo que la pandemia ha venido a agudizar un poco más por el tema de que muchas personas han tenido la necesidad de cambiar de domicilio
De repente el hecho de que tener que pasarse una casa, un cuarto o tener que compartir con un grupo familiar les ha hecho la necesidad de tener que dejar a sus mascotas. La COVID-19 seguirá o bien no hay una fecha de caducidad, por ende existe la posibilidad de que los animales sigan estando en riesgo de ser abandonados. Ante eso, ¿qué podría hacerse para frenar el abandono? Primero, ser responsable y si la situación económica no permite comprarle el alimento del animal, darle una parte de lo que usted acostumbra a comer, no tirarlo a la calle, buscar una opción donde puedan recibirlo, adoptar antes de comprar y castrar a los animales. Sobre esto último, Álvaro Saumet de Territorio de Zaguates cree necesario que las castraciones sean obligatorias y gratuitas. A mediano plazo, la solución real es que las castraciones se hagan gratuitas y obligatorias. Las castraciones deben ser financiadas por todos nosotros. Hay muchas familias que no tienen para pagar 10.000 colones por una castración. Lo más importante ahora es adoptar. Yo pienso que lo más importante en estas épocas de pandemia, uno no puede desperdiciar literalmente la plata comprando un perro de $1.000, de $2.000, habiendo tantos perros y tantos gatos en la calle. Las organizaciones y personas dedicadas al rescate de animales trabajan con limitados recursos y además tienen deudas. Territorio de Zaguates, por ejemplo, acumula una deuda de más de 20 millones de colones. Si usted quiere ayudar con el dinero, puede hacerlo a través de la página web www.territoriodezaguates.com. Si desea adoptar, puede enviar un mensaje al WhatsApp al 8484-7329. Para colaborar con la rescatista Maigualida Brenes o adoptar, puede enviarle un mensaje al WhatsApp al 7260-5944. La Contraloría General de la República autorizó una contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para comprar en forma directa el equipamiento requerido para la continuación de la estrategia de expansión de las camas para el abordaje de la pandemia por la COVID-19. Según el ente Contralor, el monto máximo es de $1.458.586. La justificación de la Caja fue que en las últimas semanas se ha visto un aumento considerable en los casos, ya que nos encontramos en una segunda ola pandémica y por ende ha venido un aumento la utilización de camas hospitalarias, tanto críticas como no críticas, por parte de pacientes con COVID-19. Además, indica que es de esperar que esta situación se mantenga en tendencia a la alza debido a que se acercan fechas en las cuales se dan reuniones de personas y aglomeraciones en sitios públicos. Por esta razón, la Caja aseguró que requiere implementar medidas que puedan ayudar a generar una mayor capacidad de atención de las posibles pacientes que llegarán a sus hospitales. Más de 2 millones de colones adicionales le cobró Acueductos y Alcantarillados a Casa Presidencial en los meses de septiembre y octubre por el servicio de agua. El caso se suma a las quejas en cobro del agua que han planteado miles de usuarios, así como otras debilidades de la gestión de la IA que desembocaron en la renuncia de la jerarca Yamilet Astorga. Una diferencia de más de 2 millones de colones canceló Casa Presidencial en las facturas de septiembre y de octubre al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En septiembre, el recibo del cobro de agua de uno de los hidrantes de Casa Presidencial fue de 5.700.000 y el de octubre de 6.800.000. No obstante, el monto promedio de facturación durante el primer trimestre del 2020 fue de 3.100.000, según confirmó Casa Presidencial tras una consulta que realizó Costa Rica Noticias. El Poder Ejecutivo solicitó a la IA la revisión de los instrumentos de medición, pero la diferencia de facturación de Casa Presidencial se suma a la de miles de usuarios que durante los meses de pandemia denunciaron cobros de facturación que no corresponden con el consumo real. Estas y otras irregularidades forman parte de los dilemas que han tenido a la institución y que desembocan en la salida de la jerarca Yamilet Astorga, entre otros cuestionamientos como nombramientos irregulares a la gestión de la IA por insuficiencia
deficiencias con el abastecimiento del agua. Tras estos cuestionamientos, Yamilet Astorga presentó la renuncia al presidente Carlos Alvarado este lunes y en su carta señaló, en el contexto de las anteriores consideraciones con el devenir de la situación pandémica tan crítica que vive nuestro planeta y que ha venido a replantear absolutamente todo, desde la forma de convivencia social hasta los modelos de gestión institucional, hemos tenido que adaptarnos en el AIA a nuevos escenarios laborales, que por cierto, de manera extraña a una situación social de tanta confusión, han sido bombardeados literalmente en meses anteriores por virus introducidos a nuestros sistemas informáticos, así como por informaciones, algunas poco fundamentadas y distorsionadas sobre nuestro quehacer institucional. Tomás Martínez, el presidente ejecutivo del INBU, será quien asumirá el mando de esta institución a partir del 4 de enero del próximo año. Martínez aseguró que tomar la rienda de esta institución será un desafío y que en este sentido planea mejoras en el uso de herramientas tecnológicas para la facturación. El tema de facturación tiene 3 elementos que hay que abordarlos de inmediato. O sea, lo primero es mejora y optimización tecnológica. Segundo es servicio y atención al cliente. Y el tercero es el control de calidad y el monitoreo de la facturación para poder hacer los filtros que sean necesarios de tal forma que no salga una factura errónea o con problemas a la calle. También señaló que deberá analizar en detalle el tema de la reestructuración de la institución con el fin de agilizar los sistemas de trabajo. Yo creo que lo primero es optimizar los procesos que están actualmente. Ese es un paso fundamental, inmediato. Quedan 17 meses. En un tiempo corto, cada semana vale oro. Y por lo tanto, hay que entrar de inmediato a revisar los procesos internos. La reestructuración habrá que medirla en función, no sé qué se ha avanzado al respecto, tengo que revisarlo, tengo que ver qué. Con el programa de crecimiento verde Descubre y Plan de Alivio, la promotora de comercio exterior Procomer y el Ministerio de Comercio Exterior Comex apoyaron a 291 pequeñas, micro y medianas empresas que se vieron afectadas por la pandemia generada por la COVID-19. El ministro de esta cartera, Andrés Valenciano, aseguró que la inversión fue superior a los $8 millones, los cuales permitieron brindar asesorías especializadas, incrementar la competitividad, la diversificación y facilitar el acceso de otros productos nacionales a estos mercados internacionales. Estas empresas han demostrado resultados positivos como aumento de la empleabilidad en ventas, encadenamiento y exportaciones, señaló Valenciano. Hace varias décadas, Costa Rica apostó por un modelo de desarrollo basado en las exportaciones y conectado a los mercados internacionales. Durante el último año, se ha demostrado lo importante y lo valioso que es este modelo al permitirle al sector exportador seguir generando empleo y crecimiento económico en medio de un año muy complicado por la pandemia. Este miércoles en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al lagarto o varano acuático. Una producción de Nat Geo le describe como una de las especies más inteligentes del mundo. El varano o lagarto acuático es uno de los lagartos más inteligentes del mundo. Pueden llegar a medir 2 metros de largo y tienen una cola fuerte, además de garras afiladas y una mordedura venenosa. Los más pequeños necesitan su astucia para sobrevivir, sobre todo porque los varanos más grandes no comparten su comida. Mientras los más grandes luchan por el cadáver, el pequeño aprovecha la oportunidad para darse un bocado. Y a esta hora hacemos una pausa comercial, pero ya venimos con mucha más información. Quédese con nosotros.
de Estados Unidos aprobó un plan de apoyo para hogares y empresas por 900.000 millones de dólares, considerado esencial para enderezar el rumbo de la primera economía mundial. Banco Central de Costa Rica presenta los nuevos billetes con seguridades de última generación. Para identificar su autenticidad, siga 3 sencillos pasos. Toque el relieve en el retrato. Mire la transparencia a través de la ventana. Gire el billete y vea el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. Los nuevos billetes son más seguros, duraderos y de material reciclable. Así que toque, mire y gire. Las pérdidas fueron más del 70-80%. En esa ocasión, digamos, la papa se perdió, tuvo una pérdida, digamos, más del 70-80%. En cuestión de 8 días ya me habían indemnizado a mí. Un personal del INSS me visitaron y hicieron la inspección y me vi beneficiado con el 100%, o sea, el INSS me cubrió el 100% de la producción. Recomiendo a los agricultores que adquieran estos seguros. Si se utiliza, excelente. Si no, ahí usted tiene una garantía de que usted, a la hora de cosechar, si tuvo algún problema, el INSS le va a ayudar. Y continuamos con más información. Hacienda analiza diversas opciones para definir un nuevo impuesto que le permita recaudar cerca de 200.000 millones de colones al año. El Ministerio de Hacienda anunció recientemente su intención por cobrar el impuesto sobre la renta a la lotería. Además, por medio de un nuevo proyecto de ley, busca eliminar la exoneración de ese impuesto al salario escolar y cobrar 5% de impuesto a las remesas. Sin embargo, según el ministro de Hacienda, Elian Villegas, aún se debe hacer algo más que le sume a la reducción de los gastos en el gobierno, por lo que analizan diversas opciones en las que pretenden recaudar mediante un nuevo impuesto cerca de 200.000 millones de colones por año. Impuestos, en este momento se tiene presentado el impuesto a la lotería, que ahí también lo que se está buscando es que la lotería pague un impuesto sobre la renta. Y hay que pensar en algún impuesto que nos permita recaudar aproximadamente 1.6 del PIB, esos son 200.000 millones de colones al año, y esa sí es una tarea que tenemos pendiente en este momento. Aunque aún no lo tiene definido, el Ministerio de Hacienda ya está valorando las opciones para determinar cuál sería ese nuevo impuesto. Todavía no está claro, sí hay varias opciones, pero no se tiene claridad exactamente sobre cuál de todas esas opciones es más viable en términos financieros, en términos de logística y en términos de aprobación parlamentaria. ¿Y cuáles serían esas opciones que están analizando? No, mejor cuando se tenga ya la opción definitiva se puede comunicar, pero ahora no tiene sentido pensar y hacer públicas una cantidad diversa de opciones que puede abarcar prácticamente todo el rango de los impuestos existentes y evidentemente al final lo que se va a aplicar es una partecita pequeña. El Ministerio de Hacienda analizará que ese nuevo impuesto tenga viabilidad política para su aprobación en la Asamblea Legislativa. Los primeros 5 proyectos del programa de obras impostergables OBIS del Fideicomiso Ruta 1 entre San José y San Ramón presentan un avance integral del 100% en labores de diseño y de un 44% en labores constructivas. Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el sector que conecta Barrial con el Castella es la obra más adelantada con un 74% de avance. Más adelante, entre el río Ciruelas y el río Alajuela, las obras tienen un 40% de avance. Ahí se trabaja en la nueva estructura del primer puente, en donde se colocaron las vigas y se está finalizando la armadura de la losa. Para el 2021 se dará la orden de inicio para las labores de diseño de las OBIS del lote 2, correspondientes a la ampliación sobre el río Torres a 8 carriles y al mejoramiento del intercambio circunvalación a la altura del Monumento del Agua.
El Incofer mostró por dentro los nuevos trenes provenientes de China que llegaron la semana anterior a Costa Rica y que ya están en la estación del Pacífico en San José, listos para iniciar las pruebas que los pondrán en circulación en el primer cuatrimestre del año próximo. El Incofer finalmente mostró el interior de los nuevos trenes que fueron traídos desde China la semana anterior y que muy pronto empezarán a formar parte de la flotilla ferroviaria. Los nuevos convoys son ligeramente más altos que los antiguos, por lo que el instituto trabaja en la adaptación de 5 de los andenes ferroviarios del país, principalmente para garantizar el acceso a sillas de ruedas. Los trenes ahora van a iniciar una etapa de pruebas, puesta en operación, conlleva pruebas dinámicas y pruebas estáticas sobre el derecho a la vía, recorridos, sincronización de sistemas de identificación de estaciones, etc. Esta etapa tiene una duración aproximadamente entre 10 a 12 semanas y con el fin de que en abril ya podamos iniciar la operación de pasajeros. Los vagones internamente están diseñados para mantener el flujo de circulación de los usuarios, ya que sus asientos están ubicados de forma lateral, permitiendo un pasillo con doble caminata. Cada tren dispone de espacio para transportar a 372 pasajeros. Los asientos preferenciales están ubicados muy cerca de las entradas y tienen un color distinto para diferenciarlos. Otro detalle interesante es el sistema de información con pantallas, donde se podrá ver la ruta completa del tren. Evidentemente estas unidades pues ofrecen son más viables, digamos, en cuanto al acceso y la movilidad para los usuarios, porque son pensados a nivel ferroviario en relación al tránsito y en relación a cómo poder sujetarse y tener seguridad dentro de la unidad, y todo eso ayuda muchísimo más fácil para obtener las autorizaciones respectivas para poder ingresar más pasajeros. Cada unidad está conformada por 2 vagones unidos por una extensión que permitirá dar giro a las unidades. Además, un detalle interesante es que, a diferencia de las locomotoras, estos traen incorporadas las cabinas de control y solo utilizan una palanca de manejo y no 3 como las actuales. Paralelo a la llegada de estos trenes, el Incofer también trabaja en el cobro electrónico del sistema de pago. Nosotros esperamos iniciar el próximo año con una serie de planes pilotos para poder hacer una realidad a fin de año, ya concretar el sistema de pago electrónico para los pasajeros. Evidentemente estos trenes igual ofrecen una mayor facilidad para el tema de pago electrónico, porque tienen solamente accesos en laterales. Recordemos que uno de los principales problemas que nosotros teníamos con el pago electrónico es que las locomotoras, los vagones tienen 4 accesos. Entonces es muy difícil el tema del cobro y del confinamiento. Esto nos ofrece una oportunidad de mejora en ese aspecto. El segundo lote, compuesto también por 4 trenes, estaría llegando a Costa Rica a finales del mes de enero. El Incofer estima que estos 8 convoys estarían en servicio durante el primer trimestre del 2021. El 1,5 kilómetros de la carretera que comunica el centro de Santo Domingo de Heredia con el cementerio local en la vía hacia Tibás es una literal pesadilla para los conductores, así como para quienes viven o tienen comercios a la orilla de la calzada. Los trabajos en este tramo fueron anunciados por el propio presidente de la República, Carlos Alvarado, en su primer día de mandato, pero 2 años y 7 meses después, las obras siguen inconclusas. Los 1.5 kilómetros de vía entre el centro de Santo Domingo y el cementerio sobre la ruta que lleva a Tibás es un verdadero calvario para vecinos, comerciantes y conductores de la zona. Los trabajos de ampliación ya cumplen 2 años y 7 meses sin que aún se defina una fecha de conclusión. Este tramo es uno de los 28 puntos del gran área metropolitana llamado Topics, donde se complica el tránsito vehicular y por lo tanto fueron declarados como prioritarios por el presidente Carlos Alvarado en el primer día de su gestión. Considerando esta urgencia, el 28 de mayo del 2018 dieron inicio los trabajos en esta sección de la Ruta Nacional 5, pero a este 22 de diciembre la vía no tiene la carpeta asfáltica y el paso para los vehículos es dificultoso. Está muy difícil, está apretada la cosa, mucha presa. Todos los días. La verdad es que sí es un poco complejo, más a estas horas que son un poquitillo horas pico y también en las tardes.
¿Desde hace cuánto estás aquí? ¿Mucho tiempo? Sí, transito casi que todos los días por acá, entonces sí, es bastante complicadillo un poco. Es un problema porque al haber esta calle en esta forma, para al menos los clientes no llegan igual. La mercadería es una que se maltrata, se ensucia. Y tiene que estar uno limpiando todo el tiempo, varias veces al día, por lo mismo, porque es demasiado de polvazal y hasta para la respiración de uno, eso no es agradable. Tengo casi 3 meses de trabajar con el restaurante aquí, Leña y Carbón, y esto es una barbaridad. Desde las 8 de la mañana, bueno, aquí se abre a las 11:30, pero yo llego a las 10 de la mañana. Y los vamos a las 10 de la noche y pueden hacer las tomas y vean las presas desde estas horas. Y son las 8, 9 de la noche, es igual. Las ventas súper bajas, la gente no se puede parquear, la suciedad es demasiado, el polvo es algo increíble. En el momento que vienen a hacer los trabajos siempre es cuando el comercio está más activo. Entonces es algo que nos está afectando sumamente a nosotros como comerciantes. Y no solo eso, los que vivimos aquí también. En este punto, la pretensión es ampliar la vía 3 carriles. El ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, justificó a Costa Rica Noticias que recuperar el derecho de vía, así como el alcantarillado, complicaron las labores. El jerarca no indicó para cuándo se estima la conclusión de las obras y en la oficina de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes no contestaron a las consultas hechas por este medio. Lo que sí explicó Mata es que entre enero y febrero se colocará un puente Bailey junto al ya existente sobre el río Virilla que comunica Tibás con Santo Domingo, para ampliar ese paso a 3 carriles. Desearíamos poder haberla concluido de una manera más acelerada, pero recordemos que eso lo hemos ido resolviendo de topic en topic, ¿verdad? De punto de congestión en punto de congestión. No obedeció un proyecto que se contrató para toda la longitud de la carretera. De manera que es muy difícil señalar que haya sido atraso en la ejecución de la obra. ¿Cuándo se estaría colocando el puente? Se empezaría el año entrante, entre enero y febrero. En un inicio se planteó la ampliación del puente a 3 carriles, pero la afectación económica de la pandemia al MOP dio marcha atrás con el proyecto. Ante eso, la solución momentánea será la colocación del puente modular. Según afirmó el jerarca del MOP, esta intervención en Santo Domingo estaría finalizada para el próximo año. Muy cerca de esa zona, entre Santa Rosa, de Santo Domingo de Heredia y La Valencia, se inició la ampliación de un tramo de la vía para descongestionar dicha ruta. Actualmente, la maquinaria trabaja en la limpieza del derecho de vía. En la ruta se habilitará un tercer carril. Y ahora nos trasladamos al ámbito internacional. El vínculo sexual entre una niña de 13 años y un hombre 2 veces mayor que ella sería considerado abuso sexual contra menores en la mayoría de países del mundo, pero no en Filipinas, aunque ya esto podría cambiar. En Filipinas, cualquier adulto puede tener relaciones sexuales con niños o niñas a partir de los 12 años, una de las edades más bajas del mundo. Pero esto podría cambiar pronto. Luego de décadas de lucha de las organizaciones de protección de la infancia, el Senado tiene previsto votar en los próximos meses una ley para aumentar la mayoría de edad sexual a 16 años y planea establecer penas que van hasta la cadena perpetua para quienes infrinjan la norma. El proyecto busca ayudar a proteger a los jóvenes del archipiélago, convertido en paraíso para los pederastas en línea y donde se producen 500 embarazos diarios de adolescentes. Rose Álvarez tenía 13 años cuando empezó a tener relaciones con un hombre 2 veces mayor que ella y muy pronto quedó embarazada. No sabía nada de sexo porque todavía era una niña. No sabía lo que estaba pasando porque estaba muy ebria. Me emborrachó fácilmente con apenas un par de tragos de alcohol, incluso ahora. Una investigación nacional en 2015 mostró que el 20% de los jóvenes de entre 13 y 17 años habían sido víctimas de abuso sexual y el 4% había sufrido violaciones, según UNICEF.
Las organizaciones de defensa de los derechos de los niños confían en que una modificación en la ley ayude a empezar a cambiar las cosas. El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, un expastor evangélico, fue detenido este martes en una investigación sobre un supuesto esquema de sobornos en la alcaldía carioca, en un nuevo episodio de corrupción en la ciudad tarjeta postal de Brasil. El alcalde de Río de Janeiro fue detenido el martes en una investigación sobre un supuesto esquema de sobornos. Marcelo Crivella, un expastor evangélico, estaba a 9 días de terminar su mandato, durante el cual fue objeto de varios procedimientos de destitución por malas prácticas y gestión deficiente. En el mismo operativo fueron arrestadas otras personas, entre ellas el empresario Rafael Alves, hermano de un expresidente de la Agencia Municipal de Turismo Río Tour. También Mauro Macedo, extesorero de la campaña de Crivella y primo de Emir Macedo, el fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, de quien Crivella es sobrino. Según la investigación, que empezó en 2018 con la delación de un cambista, empresas que querían cerrar contratos con Río Tour daban cheques a Rafael Alves. El alcalde, que durante la última campaña electoral buscó mostrarse próximo al presidente Jair Bolsonaro, no logró la reelección en los comicios de noviembre, en los que perdió por más de 30 puntos contra el centroderechista Eduardo Paes. Ha sido acusado de mezclar política y religión y de favorecer a los miembros de su iglesia. El último escándalo fue motivado por un caso denunciado por TV Globo y apodado Guardianes de Crivella, un esquema mediante el cual funcionarios públicos intimidaban a los periodistas mientras hacían reportajes frente a los hospitales municipales, desbordados por la pandemia de coronavirus. El Congreso de Estados Unidos aprobó un plan de apoyo para hogares y empresas por más de 90.000 millones de dólares, considerado esencial para enderezar el rumbo de la primera economía mundial, fuertemente golpeada por la pandemia de coronavirus. El Congreso de Estados Unidos aprobó el lunes un plan de apoyo para hogares y empresas por 900.000 millones de dólares. El proyecto de ley, considerado esencial para enderezar el rumbo de la primera economía mundial, tuvo un apoyo abrumador tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y fue promulgado en la madrugada del lunes por el presidente Donald Trump, evitando un cierre del gobierno federal. El acuerdo será un balón de oxígeno para millones de desempleados que veían cómo después de Navidad iban a expirar las ayudas, y proporcionará una nueva inyección de dinero líquido a los hogares más vulnerables. Las pequeñas empresas se beneficiarán de más subvenciones gubernamentales, mientras que el paquete también incluye ayudas para el alquiler y para las familias que enfrentan un desalojo. Estados Unidos, el país más golpeado en términos absolutos por la pandemia, enfrenta un fuerte rebrote en los últimos meses, que amenaza la esperada recuperación económica. Datos recientes muestran que las ventas minoristas se desaceleraron de cara a la temporada navideña, mientras que las nuevas solicitudes de beneficios por desempleo han aumentado durante 4 de las últimas 5 semanas después de meses de caídas. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió en Delaware la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19, mientras que en Connecticut se dio el inicio de la campaña de inoculación del tratamiento desarrollado por Moderna, el segundo inmunizante aprobado por el país. Joe Biden vacunado contra la COVID-19. El presidente electo de Estados Unidos recibió el lunes la primera dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech en un hospital de Newark, en el estado de Delaware. Biden, de 78 años, fue vacunado junto a su esposa Jill. En 21 días, ambos deberán recibir la segunda dosis de la vacuna necesaria para obtener inmunidad. El demócrata elogió de manera poco común al presidente saliente Donald Trump por la logística en la campaña de vacunación. Esta administración merece algo de crédito por la operación Warp Speed. Paralelamente, comenzó en Estados Unidos la vacunación del tratamiento desarrollado por el laboratorio Moderna, aprobado el pasado viernes. El hospital de Hartford, en Connecticut, fue el primero en suministrar la inmunización, que también se administra en 2 dosis.
El ARN le enseña a tu cuerpo a crear una porción del virus conocido como proteína de pico, y luego tu cuerpo reconoce la proteína de pico como un invasor y desarrolla anticuerpos. Entonces, cuando tu cuerpo está expuesto al coronavirus, ya reconocerá la proteína de pico y será capaz de neutralizarlo. Según las autoridades, las condiciones menos estrictas de conservación de la vacuna de Moderna permitirán responder con mayor facilidad a las necesidades de las zonas rurales y de difícil acceso. Las vacunaciones en público se multiplican desde el lunes pasado, con el objetivo de disipar las dudas de una parte de la población del país que desconfía de la seguridad de las nuevas vacunas. En Estados Unidos, la pandemia ha dejado unos 17.800.000 contagios y más de 317.000 muertos. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 12 mediodía de este miércoles para mucha más información. Que tengan una linda mañana. Hasta luego. Del 21 al 25 de diciembre, viva con Naín y sus amigos historias especiales para esta época con La Pulpería en Navidad. Siempre a las 11:30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión.